¿A dónde vamos? Si el esposo tiene la fuerza, tiene el dinero, el ímpetu, la influencia, la decisión, la imposición, y dice, a donde yo diga vamos, vamos. Y si la mujer es, si tú me dices ven, lo dejo todo, pues no hay problema, ¿verdad? Porque allí vamos todos, ¿verdad? Pero, y si no, si uno quiere una cosa y el otro quiere otra, y no hay una correcta comunicación, entonces el ejercicio es muy básico, muy, muy básico. Consiste, esto lo aconseja Prepare Enrich, es expresar tal cual lo que siento, lo que hay en mí. Y el ejercicio consiste en que la otra persona repita lo que ha dicho la primera, para saber que lo has entendido, no interpretado, sino entendido. Es decir, mira, yo sé que a ti te gusta la playa y a mí me gusta la montaña. Y me gustaría que en verano fuésemos a la montaña. El ejercicio es muy fácil, es que la otra persona ahora va a decir, si he entendido bien, lo que tú me has dicho es que a ti te gusta la montaña y te gustaría que fuéramos este verano a la montaña, pero tú entiendes que a mí me gusta la playa. Es decir, un ejercicio simplemente de comprensión. He entendido lo que me estás diciendo, ¿sí? No he leído entre líneas, no he interpretado de cualquier manera lo que se me ha dicho. Simplemente he entendido, he captado el mensaje. Eso es fundamental en la comunicación, pero esta mañana no vamos a hablar de consejería matrimonial, no es el propósito. Bien, pero el ejercicio viene bien para que comprendamos que si no hay una correcta percepción, hay una incorrecta comunicación, ¿verdad? Y eso suele pasar en mucho, Y entonces tu marido te puede preguntar, oye, ¿cómo me queda la camisa? Y tú le dices, oye, ¿qué planchadita vas? ¿Qué planchadita va? Y entonces tú le puedes, ¿qué? ¿Has entendido? Interpreto. Ah, que estoy gordo, ¿no? O sea, que no necesito plancharla porque se alisa sola. Es decir, interpretación. O al revés. Es decir, no oigo lo que se me dice, sino oigo con una percepción distorsionada. Pero esto no ocurre solamente a ese nivel. Ocurre a todos los niveles. Y tristemente, así como no llegamos a oír la voz y el mensaje, entender el mensaje de nuestro prójimo, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de los nuestros, perdemos comunicación completa con el cielo. Y ahí sí que hay una afectación, aunque en el anterior la hay, siempre hay recursos para poder ayudarnos. Pero perdiendo la conexión con el cielo, hemos perdido el último recurso. Y eso es un conflicto grande. Y se pierde la percepción. Isaías nos da un ejemplo de ello en el capítulo 6. Recordaréis la experiencia de Isaías, ¿verdad? Isaías dice que en el capítulo 6, versículo 1, dice que en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Vive una experiencia ahí, cercana y en el templo. Y ve al Señor que aparece. Y de repente oye ruido por las alas, por lo que se decía, y oyó unas voces que decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Eso lo oía perfectamente. Y luego dice, los quiciales de las puertas, dice el versículo 4, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y entonces tuvo miedo. ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice el texto que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Es muy bonita la historia. Y tomando el carbón con una tenaza, la puso luego, dice, sobre mi boca, dice el versículo 7. Y he aquí, dice el ángel, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí nos muestra, en el caso de Isaías, correctamente, él está viendo que es un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos. Yo lo quiero aplicar esta mañana a la incapacidad de comprender un mensaje y por lo tanto de comunicarlo. Y entonces surge esa desconexión con el cielo y la comprensión, la percepción no funciona bien, la incomprensión del mensaje hará que yo dé un mensaje tal vez contrario o equivocado. O la percepción del que recibe el mensaje puede ser que no comprenda claramente lo que allí se está diciendo. Pero lo bonito del caso es que él reconoce que su pecado está en los labios y el cielo actúa en los labios.
Es decir, soy un hombre de labios inmundos. Y el ángel viene y dice, he tocado con este carbón tus labios, tu pecado ha sido perdonado. Es decir, reconoce, el ángel mismo le dice, sí, estás en lo cierto, hay pecado en tu hablar, tu pecado ha sido perdonado y has sido liberado de la culpa, eres limpio. Y después de esto, ¿qué ocurrió? Versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y entonces yo dije, heme aquí, envíame a mí. Ya hubo una conexión directa con Dios. Después de su purificación, de limpiar su sistema de comunicación, de ver claramente, de ver al Señor, de comprender al Señor, de ser limpiado de su culpa, entonces su percepción se abre, sabe delante de quién está, comprende más el amor de Dios incluso, sabe que no va a morir en la presencia del Altísimo porque ha sido perdonada su culpa, y después de eso tiene la capacidad de oír perfectamente. Entonces oí la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Bueno, más ejemplos podíamos ir hacia adelante en todos los puntos de la percepción. La percepción del ser humano está en los sentidos, los 5 sentidos. Bien, entonces algunos se fían más del sexto sentido, pero los 5 sentidos son las avenidas del alma. Es así como un mensaje a nosotros. Y el filtro de la percepción, si nuestra mente, nuestra razón, no por la palabra de Dios, la interpretación puede ser equivocada. Entonces, por lo tanto, al no recibir un mensaje correcto, nuestra actitud, nuestro actuar y el mensaje que demos puede ser también equivocado. De ahí lo importante que es que una correcta comunicación cuente con un filtro de limpieza mental. Pero ¿por qué ocurre ese daño de la percepción? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, aquí está la clave, mirad. No os perdáis en desatención, ¿vale? No os perdáis en desatención. Oíd muy bien. Voy a leer de Consejos para la Iglesia, capítulo 16, el primer párrafo. Los nervios del cerebro, que relacionan todo el organismo entre sí, son el único medio por el que Dios puede comunicarse con el hombre. Lo comentábamos el viernes pasado, había hablado un poco al respecto, pero no habíamos enfatizado lo que quiero enfatizar esta mañana. De cualquier clase adormece los órganos de la percepción y debilita el poder nervioso del cerebro. De manera que las cosas eternas no son apreciadas, sino que son puestas en el mismo plano de lo común. Las facultades superiores de la mente, designadas para propósitos elevados, son esclavizadas por las pasiones más bajas. Si nuestros hábitos físicos no son correctos, nuestras facultades mentales y morales no pueden ser fuertes, porque existe una relación estrecha entre lo físico y lo moral. Bueno, la única forma como Dios se comunica, el único medio, el único canal por el que Dios se comunica es el sistema nervioso. Y si el sistema nervioso, por la intemperancia de cualquier parte, estropea los órganos de la percepción, entorpece los órganos de la percepción y debilita el poder nervioso del cerebro, entonces mi comunicación con Dios está nublada, muy nublada. ¿Bien? Entonces, ¿dónde creemos nosotros que va a atacar Satanás de manera permanente y recurrente? Satanás se regocija al ver cómo la familia humana se hunde cada vez más en el sufrimiento y la miseria. Sabe que las personas que tienen malos hábitos y cuerpos malsanos no pueden servir a Dios con tanto fervor, perseverancia y pureza como si estuvieran sanas. Un cuerpo enfermo afecta al cerebro, porque con la mente servimos al Señor. La cabeza es la capital del cuerpo. Satanás triunfa en la funesta obra que realiza haciendo que las familias humanas se complazca el apetito que hace que sus miembros se destruyan a sí mismos y unos a otros. La manera más eficaz es atacar, por lo tanto, el sistema nervioso. Y lo hará a través de la alimentación. Aquí el capítulo lo refiere a la alimentación, pero realmente de cualquier tipo de intemperancia. Veíamos un poco el viernes. Intemperancia en todo sentido. Intemperancia en el trabajo, intemperancia en el deporte, intemperancia en la alimentación, intemperancia en la vida religiosa.
Intemperancia en todo sentido, en la vida sexual, intemperancia en el tiempo de ocio. Toda intemperancia de cualquier clase, dice, adormece los órganos de la percepción y debilita el poder nervioso del cerebro. Entonces Satanás ataca justamente aquí. El capítulo va a enfatizar bastante en la alimentación, ¿bien? Pero quiero que os quedéis más de manera general con esta frase. La forma más poderosa en la que él hace presa del hombre es el apetito, que trata de estimular de toda manera posible. Entonces, la forma como logra que yo no oiga el mensaje de Dios, la forma como para mí la presencia, la revelación de Dios no sea más que un mal sueño, o el mensaje, el culto, no sea más que una repetición aburrida de lo que ya he oído siempre, o que la voz de Dios no sea clara para mí y la palabra de Dios esté perdiendo significado y sentido, es porque el sistema nervioso está siendo afectado. Y entonces, ¿qué ocurre cuando el sistema nervioso está siendo afectado? Podemos oír mensaje tras mensaje, reflexión tras reflexión, explicación tras explicación, y sin embargo irnos igual de vacíos que como entramos. La forma es como le ocurrió a Isaías, ese encuentro pleno con Dios que restablece el conocimiento. Justamente Isaías es un ejemplo de ello. En el tiempo de Isaías, como vosotros podéis leer en el primer capítulo, Dios se refiere a su pueblo diciendo que han perdido ya la percepción, la capacidad de análisis, de la razón. Han perdido ya, y los compara con animales en el versículo 3. Dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. No entiende, no tiene conocimiento. Es decir, después de los animales, el hombre. Porque al menos el animal llega al pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, no tiene conocimiento. Es decir, se ha atrofiado la percepción, la capacidad de entendimiento, y por lo tanto no se tiene conocimiento. Por lo tanto, cuando Oseas dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Mi pueblo vivió de una manera tan intemperante, en todo sentido, que se atrofió las avenidas del alma y su capacidad de oír mi voz se perdió. Entonces no hubo entendimiento y no hubo conocimiento. ¿Cuál es la solución a esto? La solución a esta, el mismo, como vemos, la misma estructura nos la marca. Es necesario volver a Dios. Es necesario vivir el encuentro con Dios como lo vivió el profeta Isaías. Vivir ese encuentro con Dios. Qué importante es esto. Veamos una vez más en Isaías, en el capítulo 6, el versículo 1. Isaías capítulo 6 y versículo 1. La expresión que utiliza el profeta. En el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Cuándo vio Isaías al Señor en un trono alto y sublime? En el año en que murió el rey Usías. Entonces, digamos que fundamentalmente tiene que morir Usías en nuestra vida. Tiene que morir Usías en nuestra vida para que la gloria del Señor se manifieste. Esto no es más que un ejemplo pedagógico. No es más que un ejemplo pedagógico. Algo debe morir en nosotros para que cuando veamos al Señor sepamos que estamos delante del Señor. Y que no nos pase como al pueblo de Israel, que vino y caminó entre ellos y lo miraban y lo rechazaron. Y no reconocieron su divinidad. Y no le reconocieron como su Redentor, como su Creador, como su Dios. Porque puede ser, queridos hermanos, que Dios esta mañana se esté paseando entre nosotros. Y que, como nos lo dicen muchos de los escritos que tenemos del espíritu de profecía, nos lo dicen, los ángeles se presentan en las asambleas humanas personificados. Tal vez tengamos visitantes del cielo esta mañana entre nosotros y nosotros ni cuenta nos demos. Y nuestra actitud no sea la actitud que deberíamos tener ante la zarza divina, ante la presencia de Dios,
ante la forma como Dios se manifiesta ante sus hombres. No solamente en la persona de sus ángeles, que tal vez estén aquí. No solamente en la presencia invisible o visible del Espíritu. No, también en el mensaje de la palabra, a través de cada una de las actividades que se realizan. Dios trata de alcanzar el corazón humano. Dios trata de llegar al entendimiento para dar el conocimiento que traerá sanidad. Entonces, ¿qué debe morir en mí? ¿Qué debe morir? El capítulo 26 todo lo podéis leer. Solo rescato unas frases. Por ejemplo, en el versículo 3 dice que Usías a los 16 años comenzó a reinar. Y en el versículo 4, Segunda de Crónicas, perdonadme, no os he dicho la cita creo. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. En el versículo 3 dice que era de 16 años Usías cuando comenzó a reinar. En el versículo 4 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Que bueno, era un muchacho muy entregado, muy ejemplar. Hizo lo recto. 16 años es maravilloso. Tenía una base firme, un conocimiento bueno. Había filtrado muy bien la verdad, había entendido el mensaje de Dios y empezó a vivir. Bien, y dice el versículo 5, no solamente que entendía el mensaje, sino versículo 5, que persistió en buscar a Dios. ¿Veis aquí? Persistió en buscar a Dios. Este es el camino adecuado, es el camino correcto, el que hay que seguir. Persistió en la búsqueda de Dios en los días de Zacarías. Bien, y entonces, ¿qué ocurrió en esta persistencia de buscar a Dios? Versículo 7, primera frase. Dios le ayudó. Dios no nos deja solos. ¿Veis? En ninguna situación. Si nosotros estamos dispuestos a buscar a Dios con persistencia, Dios está dispuesto a venir a nosotros. Así, por lo tanto, cualquiera de nosotros, cualquiera de vosotros, que en medio de conflicto, de adversidad, aquí es un caso de lucha contra los filisteos. Cualquiera de nosotros que lucha contra los filisteos de alguna forma u otra, que es contra el pecado en sí mismo o contra problemas laborales o la misma crisis económica o adversidad. El texto dice, si tú persistes en buscar a Dios, Dios te ayuda. En el tiempo de Dios, pero Dios hará su manifestación, porque Dios es fiel. Pero estas características son buenas, estas tres características. Ese chico de 16 años dice, hizo lo recto ante Jehová. Desde luego tuvo que tener un fundamento bueno. Por su madre, por el ejemplo, por los sacerdotes, o aprender de los malos ejemplos que tuvo en su tiempo también, tomar lección de los malos ejemplos y decir estos errores, no los quiero yo también cometer, y tomar camino recto para no cometer tal vez los errores de sus padres, y para hacer la voluntad de Dios, inquirir en la ley de Jehová, y luego dice y persistió, es decir, mantenerte, comenzar y mantenerte, y ante eso la acción divina se manifiesta inequívocamente. Dios viene en busca de los suyos. ¿Vale? Así estuvo. Y le dio prosperidad. Si leéis todo el capítulo, le dio Dios tanta prosperidad y le fue tan bien. Dice el versículo 15. Voy a leer en el último punto seguido del versículo 15. Dice, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente a hacerse poderoso. Ahí estaba el poder de Dios. Pero ¿qué ocurrió con esto? Tanto fue que llegó un momento en que este hombre, ya Usías, desconectó de Dios. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso y el altar del incienso. Aquí Usías perdió la visión de lo que Dios le pedía como rey que hiciera y confundió y se puso como sacerdote, ya no solo como rey, sino también como sacerdote. Y entonces vino una situación de desgracia en su vida, ¿vale? Ya conocéis también vosotros la historia, pero podéis terminar de leerla todo el capítulo. Quedó leproso. Versículo 21, por favor. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Esto suena duro, suena fuerte. Fue excluido de la casa de Jehová. Realmente el pecado nos excluye. El pecado nos aparta. Sí, y realmente cuando los problemas son más grandes que el poder de Dios y nuestra visión se nubla por los problemas, la adversidad, el pecado mismo, los conflictos que llevamos, las relaciones mal llevadas en nuestra vida, eso nubla nuestra mente, entonces
nosotros quedamos excluidos. El pecado nos excluye, nos destruye, trae consecuencias funestas. Primero nos confunde, como le pasó a Usías. Perdió su percepción, perdió su entendimiento, y siendo rey quiso ser sacerdote, cosa a la que Dios no le había llamado. Hizo lo que no debió, entró donde no estaba llamado a entrar, y por lo tanto sufrió las consecuencias de su pecado y fue excluido de la casa de Jehová. Qué importante es el sistema nervioso. Qué vital es el sistema nervioso. Tal vez el exceso de trabajo en el caso del rey Usías, vosotros lo veis, y hombres como este, maravillosos. Tal vez la comida sea otro, tal vez sea la sexualidad a otro, tal vez sea la intemperancia de sus propias palabras, o la intemperancia en cualquiera de sus formas. Pero la frase es importante tenerla en cuenta. La intemperancia de cualquier clase adormece los órganos de la percepción y debilita el poder nervioso del cerebro. Ahí es donde Satanás halla lugar para hacernos caer, para hacernos perder. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Todo tipo de intemperancia logra que Satanás tome control de nuestra vida. Jóvenes de 16 años, mi mensaje, como lo dice el texto de Usías, es de 16, de 20, y para los que seamos un poquito jóvenes, de doble 16 o de triple 16. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esto es impopular. Esto no está de acuerdo con la moda, ni con la modernidad, ni tampoco está de acuerdo con la posmodernidad. Hacer lo recto ante los ojos de Jehová es negarse a sí mismo. Es sujetar el apetito, dice la Escritura, y nos enseñará Ellen White, a la razón superior. Es supeditar toda decisión a la moral divina. Es hacer de la ley de Dios mi norma, mi moral, y mis decisiones giran en torno a ello. Y qué difícil es decirle no al yo. Qué difícil es decirle no al apetito cuando tenemos hambre, cuando vamos a la nevera porque tenemos hambre y comemos lo que haya. Qué difícil es, ¿verdad que sí? Qué difícil es decirle al apetito sexual que no. Incluso eso a veces nos trae problemas de pareja, nos trae problemas en familia. Qué difícil es la continencia, y qué difícil se nos pone cuando somos incontinentes, intemperantes. Por lo tanto, la forma es el ejemplo que nos da Usías. Hacer lo recto. Escoge lo recto, escoge hacer lo que es correcto, escoge hacer lo que dice la palabra. Y esto tiene que ir por encima de cualquier otra norma. Luego, en segundo lugar, persiste en buscar a Dios, como lo ha hecho Usías también. Escoge lo recto y mantente en lo recto. Dios vendrá siempre en nuestra ayuda. Dios va a refinar, entonces, por lo tanto, en nosotros en nuestro carácter, y va a poner su carácter en nosotros. Y como Isaías, aquello donde está el fallo, como Isaías, si es en los labios, Dios pondrá el carbón encendido en tus labios. Si tu intemperancia es en el hablar porque no puedes callar, si tu intemperancia es sexual, pues Dios pondrá el carbón encendido allí, sí, como lo imaginéis, pondrá el carbón encendido donde tiene que ponerlo. Si tu intemperancia es en la alimentación, Dios pondrá el carbón encendido en la alimentación. Pero tened en cuenta que es importante que esto ocurra en mi vida y en tu vida, porque si no, se atrofia el sistema nervioso. Y atrofiado el sistema nervioso, no estamos capacitados para oír la voz de Dios. Y entonces, como Usías, correremos sin ser enviados, o haremos lo que no se nos ha pedido, o entenderemos equivocadamente el mensaje, o nos enorgulleceremos cuando no tenemos por qué enorgullecernos. Así que, ¿cuál es la mejor solución? Herramienta que nos ayuda. Bueno, estos pasos que están aquí, muy importantes los de Usías, ¿vale? Hacer lo recto y persistir en buscar a Dios. Y Dios vendrá en nuestra ayuda. Pero la clave está, la comentaba en parte con los hermanos el viernes, la clave está en el ayuno. Sí. Oídme bien, por favor, no distraigáis, ya concluimos, ¿vale?
Mirad que el verano, por el calor, por la relajación que sufrimos, por las vacaciones y por todo, tendemos a relajarnos tanto que hasta poco oramos. Por la mañana tal vez se nos puede olvidar. O poco puede que estudiemos. Y entonces bajamos la guardia y nuestro sistema nervioso queda a expensas de Satanás. E incluso nuestros días pueden empezar malhumorados, porque ya Satanás está estimulando nuestros órganos de los sentidos. Y entonces eso causa que mi día y la contaminación que hago alrededor con mi familia, pues haga que pasemos un día amargado, un día malo. ¿Y por qué si tenemos la opción de escoger que Dios esté a mi lado hoy, justo hoy, y recorra este día pleno conmigo, que hoy sea un día de santidad? Que hoy sea un día en el que yo disfrute de la compañía de Dios y mi familia disfrute de mí como canal de bendición. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hablo en los casos extremos, no hablo en los casos de enfermedad, no hablo en los casos de problemas gordos donde estamos tal vez tristes y acongojados y orando, clamando al cielo. No, hablo en nuestro diario vivir, ¿vale? Porque todos tenemos luchas, a veces extremas y pruebas como la de Job. Pero hay momentos de momentos. Y entonces, en esa regularidad diaria, que cada día nosotros escojamos justamente servir a Dios. La clave para vencer el apetito es el ayuno. Oídme bien lo que quiero decir. El ayuno no mueve la mano de Dios. Es decir, el ayuno no te hace más santo. El ayuno no te quita el pecado. El ayuno no te salva. El ayuno no es lo que hace que Dios se mueva. Es decir, Dios no es un Dios a la manera de los indios, o no es un Dios a la manera del tiempo medieval, donde con sacrificios humanos se apacigua su ira. No. El ayuno es una herramienta de salvación que Dios nos ha dejado. Una más. Como la palabra, como la oración. El ayuno es una herramienta más. Y es importante. ¿Por qué es importante el ayuno? Es importante para el dominio propio. ¿Qué decía la frase? ¿Qué destruye el sistema nervioso? La intemperancia de cualquier tipo. Entonces, ¿qué nos ayuda a ser temperantes? La negación de sí mismo. ¿Y qué nos lleva a negarnos a nosotros mismos? El ayuno es una herramienta para la negación. Ayuno de cualquier tipo. Entonces, una vez más, quiero recordaros esto. Si eres intemperante porque te gana el hablar y el chisme, pues ayuna de hablar mal de los demás. Calla. Ponle cremallera a tu boca. Ayuna. Hoy ayuna de hablar de las demás personas. Hoy proponte, como Pablo, hablar solo de Cristo y este crucificado. Propóntelo. Hoy ayuno de hablar de los demás, aunque vengan estímulos externos, porque para el pecado los estímulos están. Como decía mi madre, el dedo malo en cualquier parte encuentra. Y vamos a encontrar estímulos para hablar de los demás. Pero si esa es tu tendencia, ayuno de este tipo. Si tu tendencia es a una sexualidad mal administrada, hoy ayuna. Ayuna, como lo dice la Escritura. A causa de tu problema, ayuna. Ora, pide a Dios sabiduría y continencia. Hoy vas a vencer. Porque si hoy persistes y quieres hacerlo recto, Dios estará contigo. Y en cada aspecto, si eres malhumorado y de una manera rápida pierdes los papeles y el autocontrol, pues ayuna hoy. Hoy no lo vas a perder. Hoy vas a callar, hoy vas a tragar. Hoy vas a vivir la tensión, vas a tener una implosión, vas a explotar hacia adentro. Hoy no vas a permitir que Satanás gane y vas a implosionar. ¿Está bien? El ayuno. Ayuna de las tendencias, ayuna de la intemperancia que te gobierna. Es la única forma como se adquiere dominio propio. Y en esa adquisición de dominio propio, entonces se va a manifestar el Señor. Es decir, el sistema nervioso va a empezar a ser restaurado. Y en ese equilibrio que tengamos nosotros en la temperancia, Dios se manifestará. Veremos como Isaías la gloria de Dios. Dios pondrá su carbón encendido en aquello que nos pierde. Y entonces nos dirá, perdonado ha sido tu pecado y limpiado has sido de culpa. Entonces ocurrirá lo que ocurrió con Isaías. Oiremos claramente, entenderemos claramente cuál es el mensaje de Dios, que tiene para ti, que tiene para mí, que tiene para nuestra familia. ¿Y qué es lo mejor? Que cuando entendemos claramente el mensaje de Dios, podemos actuar en consecuencia. Porque es difícil recibir un mensaje de Dios sin saber si esto que he recibido es de Dios o no es de Dios. ¿Qué puedo hacer para tenerlo claro? Isaías recibe un mensaje que Dios le dice y si no lo tiene claro se puede perder. Puede perderse, digo, en la inacción. Porque Dios le dice, da un mensaje que nadie va a oír. ¿Qué sentido tiene dar un mensaje que nadie va a oír?
¿verdad? Pero si yo he entendido la voz de Dios, que Dios me ha pedido que haga eso, yo no me lo cuestiono, lo hago. Porque he entendido la voz de Dios. La clave está en el sistema nervioso. ¿Está bien? El sistema nervioso es el único medio como Dios se comunica con el hombre. Si el sistema nervioso se atrofia, el hombre pierde la capacidad de oír y de entender el mensaje que Dios le da. La única forma es volver a la temperancia. Y el ayuno es la mejor forma, la mejor herramienta que hemos recibido para volver a la temperancia. Por lo tanto, si en algo hoy nosotros estamos siendo intemperantes, en el exceso de trabajo, en el exceso de palabras, en el exceso de alimentación, en el exceso de lo que sea, y estamos viviendo la vida en excesos, incluso en el estudio mismo de la palabra y religión, exceso, excesivo, que dice Ellen White, cuando nos centramos solamente en los estudios de nivel espiritual de la palabra y horas y horas y horas y horas y horas y horas y desatendemos el cuerpo en la salud, en la alimentación, en el deporte y en todo lo demás, dice la sangre se envenena, los nervios se inflaman y entonces casi que nos convertimos en un peligro para nuestra iglesia, en una bomba de relojería, en una bomba de tiempo, nos convertimos en un peligro. Porque un cuerpo y una mente envenenado, contaminado con un mensaje semejante como este, puede convertirnos en kamikazes. ¿Está bien? Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a hacer lo recto ante Dios. Segundo, persistir, tener persistencia en el Evangelio, en la verdad. En eso que es lo recto, persistir, mantenerme ahí. Dios vendrá en mi ayuda y cuando Dios se manifieste, entonces me hará oír su palabra. Y cuando yo oiga su palabra, dice Isaías, no ser rebelde y no volverme atrás. Que el Señor nos ayude en medio de nuestra lucha contra el pecado y no desechéis esa herramienta maravillosa que Dios nos ha dejado, que es el ayuno. Administrada no como una ofrenda que mueve la mano de un Dios airado, sino como una herramienta que nos ayuda en el trabajo de nuestro carácter para restaurar el sistema nervioso, único canal de comunicación de Dios con su pueblo.